buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona, María Victoria Cristancho. En esta tertulia, como todas las semanas, conversamos con gente hermosa, gente maravillosa, gente que nos inspira y particularmente en el área personal, profesional y de luchas y bueno, donde es no pararse, es seguir adelante a pesar de los pesares, como diríamos en nuestro argot latinoamericano. ¿Y quién más que representa eso y muchas cosas más de inspiración que nuestra invitada de hoy? Se trata de Angélica Quintero, una mujer que siempre saca una sonrisa para todo. Bienvenida, Angélica, a la tertulia del martes. Ay, tan linda. Muchísimas gracias por esa introducción. Muy feliz de estar acá. Hace rato que quería estar en la tertulia y bueno, me encanta tener la oportunidad de hablar con vos ahora. Qué rico, pues, como dicen por allí, les contamos que Angélica o Angie, ¿prefieres que te llamen Angie o Angélica? Angélica, está bien. Angélica. Angélica es colombiana, muy de la zona de la salsa, De la salsa del Valle del Cauca. sabroso, y está en el Reino Unido hace ratito. A ver, ¿por 15 qué no años. nos cuentas tú quién es Angélica Quintero? Bueno, wow. ¿Quién es Angélica Quintero? Angélica Quintero nació en Buga Valle. Se me sale el bayuno a veces, de pronto se me sale en esta entrevista. Llegué al Reino Unido hace 15 años o 16, bueno, Wow. 15, digamos. Llegué a hacer una maestría en ciencias ambientales y bueno, nunca me fui, me quedé aquí. ¿Y qué Y te ese es hizo mi vida. quedarte? ¿De qué te enamoraste? Me enamoré, sabes que me quedé por eso. Me casé, conocí a un hombre francés en mi maestría, nos casamos, pero luego nos divorciamos y yo seguí acá. Esa historia de amor terminó, pero mi historia de amor con el Reino Unido continúa. Bueno, pues, ¿y por qué no empezamos por el comienzo? Buga. Cuéntanos de esa niña Angélica en esa buga. Cuéntanos cómo es, porque mucha gente no la conoce. El nombre es muy sonoro, pero más bien cuéntalo Pues tú. Buga, Guadalajara de Buga se llama, es un pueblo, es un pueblo del Valle del Cauca, una ciudad pequeña En Colombia. y del Valle del Cauca en Colombia. Está el Señor de los Milagros en Buga, que tiene una gran, o sea, muchos peregrinos para a visitarle al Señor de los Milagros. Y yo crecí en un barrio popular, eh, con mi papá, con mi hermana, vivíamos los tres juntos y con mucho jugar en las calles. Jugaba hasta las 9 de la noche con mis vecinos. A veces dormía en la casa de los vecinos, sabes que no se cierran nunca las puertas y los niños van a las calles, a las otras casas. Enseguida vivía mi mamita, la mamá de mi mamá. Y bueno, también pasábamos mucho tiempo en la casa de mi mamita con mis primos, entonces fue una infancia muy bonita, muy bella, la que tuve. Tenías entonces dos familias paralelas, mamá y Pues papá. tenía dos casas, de hecho, sí, estaba la casa donde íbamos con mi papá y la casa con mi mamita, yo vivían unos primos y entonces, y bueno, y las casas de los vecinos, porque allá me quedaba dormida, a veces la vecina iba a tocarle a mi papá, no, Angélica se quedó dormida con las muchachas allá. ¿Y qué era lo mejor de que alguna travesura, alguna cosa? ¿A qué se dedicaban? ¿A qué jugaban? Jugábamos muchísimo, corríamos mucho, pues jugábamos en los juegos tradicionales, la lleva, el escondite, No teníamos el... había, no había iPad en esa época. No, no, para nada, la rayuela, ¿sabes? Ese era el Teníamos iPad. el parque de la Revolución en la esquina, entonces también íbamos a jugar básquetbol, montar bicicleta. Yo tenía una patineta que le faltaba una rueda, tenía tres, pero bueno, ahí nos montábamos. Sabes, como los juegos de los niños de, sí, no había internet, no, pero es que el internet llegó a mi vida cuando yo entré a la universidad. Y no quiero decir más porque luego empieza la gente a Cualquiera hacer cae, cuentos de que cualquiera cae. No, cuántos años eso tengo. no como otros a los que nos llegó la computadora cuando entramos en la universidad. Sí, la verdad es que, uff, sí, el internet me llegó a esa época, wow, increíble. Sí, ¿verdad? Pero es que la revolución ha sido así. Sí, 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 sí. ¿Y qué quería hacer esa niña Angélica?
Yo quería, mira, yo quería hacer tantas cosas, yo quería ser escritora, yo quería estudiar ciencias políticas. Mi familia ha tenido una gran tradición de matemáticos. Mi papá fue maestro y bueno, le encantaban las matemáticas. Mi tío, su hermano, fue profesor de matemática. Mi hermano, uno de mis hermanos, es matemático puro. Mi hermana es ingeniera, mi hermano es ingeniero. Sabes, como que en mi familia ha sido como la matemática una cosa importante. Y también me gustaba, entonces me gustaban las letras, me gustaba la matemática, me gustaban las ciencias políticas. Pero mira, yo te voy a contar una experiencia interesante, es que yo crecí, obviamente, mi infancia, un poco mi adolescencia, fue alrededor de la violencia de los 90, ¿sabes? De esa época dura, del tráfico de drogas en Colombia. Y en esa época, infortunadamente y tristemente, se mataba, o sea, asesinaron a muchos periodistas, por ejemplo, y a mucha gente que hablaba, muchos políticos. Y yo quería estudiar ciencias políticas, pero yo recuerdo que en esa época yo dije, si yo estudio ciencias políticas, a lo mejor me matan o me secuestran o algo me pasa. Y eso fue tristemente como una de las decisiones para no hacerlo. Pero como también me gustaban muchísimo las matemáticas, terminé estudiando estadística en la universidad, me fui a Cali, a la Universidad del Valle, me fui a Cali. Y la verdad es que la estadística ha sido para mí una gran aliada, me ha dado de comer siempre, amo la estadística, ¿sabes? Y no me arrepiento de haber hecho esa decisión. Y a las letras volví ya hace unos años, cuando nos conocimos, por ejemplo. Entonces, bueno, digamos que cumplí un poco mi sueño. Bueno, y llegas a Cali, el centro, en ese momento además un periodo, como dices, complicado, pero también Cali, Colombia, siempre ha sido reconocida por la música, el baile, la parranda. ¿Y cómo manejabas eso y las estadísticas? Ya ves, yo era muy juiciosa, pero también me metí a las rumbas de Cali. Pues mira, algo que es muy curioso es que mi papá era coleccionista. Bueno, tenía muchos larga duración, le encantaba la música, era como el DJ de esa época, que le llamaban el melómano, creo que era. Bueno, Sí, él, sí, él, claro. él ponía música en fiestas que se hacían en las casas. Lo Con el contrataban picó, para eso. con ¿Cómo? el picó. Sí, entonces crecimos en la casa, pues crecimos escuchando la salsa y yo era, pues he sido muy salsera y llegar a Cali, llegamos a la Universidad del Valle, hacía cada viernes algo que se llamaba las audiciones y las audiciones era que se echaba uno a bailar en la universidad todos los viernes y los grupos estudiantiles lo utilizaban para recoger fondos, entonces ellos ponían la música y vendían la cerveza. Y bueno, yo hacía parte de uno de los grupos estudiantiles, pero entonces no nos perdíamos la audición de los viernes. Entonces hubo mucha rumba en Cali y bueno, feliz. Entonces estudiábamos muy juiciosos, pero también rumbeábamos bastante. También muy juiciosos. Sí, muy juiciosos rumbeábamos. Había que cumplir todas las tareas, ¿no? Claro que sí. La mejor época de mi vida, la Universidad del Valle. Fabuloso. Casi que no me graduó por eso. ¿Y qué pasó cuando las cosas dejaron de ser lo que eran entre la diversión, el estudio? ¿Qué pasó en ese momento para que cambiara? Pues yo creo que crecí. Es decir, yo terminé la universidad y me vine a Londres. Vine a estudiar inglés, estuve año y medio acá y luego regresé a Colombia y me fui a vivir a Bogotá. Y allá conseguí un trabajo como estadística, lo conseguí en una empresa de investigación de mercados. Y bueno, allí la vida cambió un poco. Ya ¿Cómo crecí, me fue? volví responsable. Ya Pero sí iba a bailar, mira, que iba a eso es lo bailar. que iba a preguntar, ¿cómo? Porque obviamente Bogotá tiene otra vibra, ¿no? Otra forma de ser que a la Cali esa caliente de Pues gozo. sí, pero pues uno busca sus maneras. Yo vivía en la Candelaria, Ah, en un no, pero bueno, apartamento para los que maravilloso no, en la cuenta un Candelaria. poco cómo era esa Candelaria y qué es la Candelaria. La Candelaria es un barrio icónico de Bogotá, es un barrio de los primeros barrios que se formaron en la ciudad, o sea, digamos que la ciudad nace en la Candelaria, bueno, que los rolos no se van a ofender por esto, ¿no? Ya a veces estoy contando mal la historia de la ciudad, pero digamos que es un barrio icónico, tradicional, de los primeros barrios de la ciudad, en esa época, no sé ahora,
pues era el lugar de los artistas, es un lugar bohemio, entonces yo vivía en este pequeño aparta estudio en la Candelaria, en el Ventorrillo, que era fue una gran casona colonial y la habían dividido en pequeños aparta estudios y yo vivía en uno de esos aparta estudios, entonces tenía un vecino alemán, tenía un escritor, bueno, ese sí, muy colombiano, muy rolo, habían unos argentinos viviendo allí y se hacían unas fiestas en el parquecito de centro de la casona, ¿sabes? Se hacían unas fiestas ahí maravillosas con artistas que venían a visitarnos, entonces era maravilloso y por supuesto había salsa, no tanta, y además en la Candelaria había un bar de salsa al que yo iba inclusive sola a bailar. Y yo no me acuerdo, estaba Quiebra Canto y que ya no me acuerdo, pero al que más iba, no me acuerdo el nombre, pero yo me iba caminando y volvía sola y mira, fabuloso. ¿Qué te quedó de esa Bogotá y que a diferencia de tu Cali o de tu Valle? Yo creo que lo más significativo para mí de la Candelaria, de mi experiencia allí, en esa experiencia mía de Bogotá, que fue en ese lugar. Microcosmos, ¿no? Sí, es total. Allí, y además allá había todo, ¿no? Entonces allí estaba el mercado, allí, esa, que yo no tenía que salir de ese lugar, simplemente, solamente para ir a trabajar, porque yo trabajaba más en el norte de Bogotá, en la 93. Me quedaron las letras, me quedó, digamos que la Candelaria, que es mi seudónimo con el que escribo o escribía. La Candela. Nace allá. Porque a los amigos de la tertulia les contamos. La señorita escribe y no sé qué pasa, pero no la hemos visto más. Después nos cuenta. Es que tengo un niño, ya no tengo mucho tiempo para la escritura. Bueno, pero la Candelaria nos estamos adelantando, pero bueno. Entonces, esta Bogotá te deja las letras, te deja el ser bohemio, ¿no? Sí, total. ¿Cuándo dijiste me voy para Londres? ¿Qué pasó ese día? ¿Te acuerdas de dónde vino? ¿Fue un día, fue una semana, un mes? ¿Cómo llegó a tu vida la idea de cambiar todo eso que parecía tan chévere? Pues mira, la verdad es que cuando yo viví en Londres, digamos, ese primer viaje, a mí Londres me mató, me encantó. Yo tuve muchas experiencias aquí. Había algo que hizo Londres que me permitió, es como sentirme libre. Yo era libre para hacer esta ciudad donde tú te puedes vestir como tú quieras, donde sabes que nadie te mira, nadie te critica, eres. Y cuando yo llegué a Colombia, me fui a vivir a Bogotá, por supuesto, tuve toda esta experiencia fabulosa, no me quejo, pero yo sentía que me hacía falta Londres, yo me enamoré de Londres y quería volver. Y bueno, yo trabajaba en investigación de mercados, pero yo además hacía consultoría ambiental. Trabajaba como consultora estadística para la Universidad Nacional y los proyectos que hacía con ellos me permitieron ganarme una beca y para hacer mi maestría acá en ciencias ambientales y bueno, me vine para acá. Digamos que regresé a este lugar maravilloso, que esta ciudad maravillosa que es Londres y bueno. Ok, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿qué te parece? Estamos aquí conversando con Angélica Quintero, colombianísima, pero también muy universal, llena de todas esas cosas entre la ciencia y la literatura, ciencias matemáticas. Las ciencias matemáticas, sí. Sí. Angélica, ¿por qué no nos vamos a una corta pausa? Bueno. Y regresamos un momento para seguir conversando en esta tertulia especial. Dale. Estamos aquí en la tertulia del martes. Generamos nuestra programación en YouTube, @tertulia del martes, en Facebook como de Tertulia en Tertulia, en la red social X como Tertulia 15, en Instagram y TikTok como Tertulia del martes. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Este espacio llega a ustedes con el apoyo de Ana Castro Boutique, donde la belleza se hace sentir. Y estamos de vuelta en la tertulia del martes, conversando con Angélica Quintero.
Angélica, nos hemos conocido ya hace ratito. La pandemia Sí. nos ha separado un poco y bueno, y las circunstancias de las que queremos ahorita contar, ¿no? Angélica ha tenido una vida activa en Londres desde que llegaste hace 15 años y casi que Londres es parte de tu piel también, ¿no? Ahora. Total, total, Londres es, sí, es fundamentalmente, es parte de mi vida, no, creo que no voy a dejar Londres por un tiempo. Sí, bueno, y llegas a Londres, ¿tú te acuerdas? Porque la diferencia entre venir a estudiar, pero en el momento en que decidiste ya quedarte, asumir esta ciudad con sus fríos, sus calores, que no se parece a nada de lo que todos tenemos y tiene mucho de lo que muchos tenemos también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿cómo fue esa determinación? ¿Fue algo impulsivo o reflexivo? Porque obviamente como estadística cuentas cada momento, cada segundo ya cuadradito todo, ¿no? Sí, pues yo soy muy analítica, es verdad. Pues yo creo que yo venía a quedarme de alguna manera. Ya lo sabías, ya lo Sí, yo sabías. sentía que Londres era el lugar donde yo quería vivir. Y bueno, pasa que estando en la universidad conozco a esta persona y bueno, empezamos a salir y al final, finalmente nos casamos, nos graduamos de la universidad, nos casamos. Y bueno, después de un par de años, infortunadamente, esa relación terminó, pero yo decidí continuar en Londres. Y bueno, pero tú dejaste una familia muy hermosa en tu Buga, en tu Sí. Colombia. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Porque como papás casi siempre ellos dicen, ah, no, ella va y regresa. Cuando se dieron cuenta que no era verdad, ¿qué pasó? No, yo creo que mi mamá decía algo, era que ella nunca sabía dónde iba a estar yo. Bueno, o sea, como para aclarar un poco, mi hermana, mi hermana y yo crecimos con mi papá, pero mi mamá vivía en Buga, solo Al que ella ladito. no vivía con nosotros, pero ella siempre estaba allí presente. Estaba ahí con Mi la mamá, lupa vigilándolos. sí, entonces mi mamá siempre decía que ella nunca sabía dónde estaba yo, porque yo a veces la llamaba y le decía, estoy en Bogotá, o estoy en Cali, o estoy viajando, estoy una vez la llamé, es que estoy en Barranquilla, mi mamá, ¿cómo llegó allá? Me vine a pasear. Entonces yo creo que siempre he sido como muy peregrina y ellos sabían en el fondo que yo pues no iba a regresar. No se extrañaron de que yo no regresara. Y bueno, pero entonces, esta Londres, háblanos de esa experiencia inicial. ¿Cómo fue la vida en Londres? Londres no es una ciudad, o sea, tiene todo lo mejor y todo lo difícil también. ¿Qué fue lo más complicado para resolver inicialmente? Ya una vez que dejas la universidad, ya una vez que no, de que Pues dejas mira, yo creo que yo nunca, o sea, mi experiencia en Londres en general ha sido muy positiva. Al principio, digamos que lo más difícil y de alguna manera que coincide con este momento reciente es que yo salgo de la universidad de estudiar ciencias ambientales y venía con esta experiencia laboral de la consultoría ambiental y quise buscar trabajo en esa área, no encontré, hice muchas aplicaciones, no encontré, tenía que ver con el tipo de visa que tenía o probablemente la experiencia, también es un tema del idioma, no encontré. Y llegó un momento en el que dije, bueno, yo soy estadística, yo tengo experiencia en investigación de mercados, voy a cambiar el perfil y voy a empezar a buscar trabajo como estadística, que aquí se le llama más como analista de datos. Y mira, yo te digo, en 2 semanas encontré un trabajo entonces, espectacular. tu experiencia te dice que hay que ajustarse, no imponerse. Yo sí creo que hay que saber leer las señales y, y eso fue, o sea, como que bueno, le hice cambios a mi hoja de vida, hice unas, contacté al, ya es que no recuerdo, creo que apliqué por un trabajo en especial, hablé con la reclutadora y mira, y esto fue en cuestión de semanas que logré ubicarme y en esa empresa duré 4 años. Wow. Sí, Y después de eso nadie te detuvo. no, pero después de eso, digamos que la parte, digamos que yo pasé la página porque no me dediqué ya al sector ambiental, sino que ya me dediqué a la investigación de mercados, al sector comercial. Y pues, yo te voy a ser sincera, por mucho tiempo sentí que como que estaba fallándome a mí misma porque no había seguido no había seguido por el área ambiental, sino que me había dado por el área comercial. Duré así por un tiempo. Luego, bueno, entendí que también
había otras muchas cosas que valorar allí, la estabilidad laboral, el salario no era malo, tenía unos grandes compañeros de trabajo, grandes oportunidades, ¿sabes? Como que empiezas, a veces es muy fácil no contártela, o sea, estar todo el tiempo pensando en las cosas negativas, en lo que te hace falta y perder de vista lo que tienes. Y bueno, o sea, estoy en esta empresa 4 años, luego pasé a otra y mira, interesante que cuando yo me divorcié, yo en ese momento tenía visa de esposa, entonces mi empresa, la que tenía en ese momento, me hizo el sponsor, que sabes que es difícil que te den un sponsorship aquí. Me hizo el sponsor, luego esta otra empresa para la que yo me iba a mudar me hizo el sponsorship también, o sea, que me ha ido increíblemente bien. Y, y en esta, la siguiente empresa estuve 6 años. Wow. Y ascendí un montón, crecí muchísimo. Y esa fue lo que me abrió las puertas para llegar a Bumble, que fue la empresa en la que trabajé 3 años. Y esta fue como la cúspide en ese momento de, estaba trabajando pues para un dating app, una empresa feminista, muchísimas cosas maravillosas allí, un gran lugar para trabajar, amaba mi equipo, amaba mi trabajo y bueno, sabes, he sido privilegiada, siento yo. Sí, ahora en ese periodo, y estamos hablando pandemia para acá, Sí. tú en lo personal, en lo profesional estabas al tope. Y en lo personal, ¿cómo te sentías? ¿Cómo estaba ese proceso? Pues mira, después de mi divorcio, bueno, empiezo otra relación, esa relación también después de unos años termina y yo, para serte absolutamente sincera, entro en un momento en el que dije, bueno, ya tengo mis añitos, ¿qué va a pasar con mi vida? Y justo antes de la pandemia tomo la decisión de ser mamá sola. Y bueno, tener un hijo concebido con donante, en ese momento fue esa decisión. Hice un plan, esto es lo que yo quiero en mi vida, entonces, el primer paso, conseguir un apartamento, entonces compré el apartamento en el que estamos teniendo la entrevista. Y luego ya me apunté y empecé a hacer de manera como muy ordenada, siento yo, consciente o inconsciente, este es el plan y ejecutar. Se vino la pandemia, justo ahí igual pude cambiar de empleo, o sea, no durante la pandemia, pero después entrar a Bumble y Bumble, al ser una empresa feminista, me permitió, o sea, fue el lugar perfecto para hacer todo el tema de los tratamientos de IVF, el equipo increíblemente, o sea, me apoyaron 100% y eso fue lo que pasó. Entonces, ahorita soy mamá sola de un niño de 2 años y medio y que es la luz de mis ojos. Pero ser mamá no es fácil. Y No. ser mamá sola es un reto. Es un gran, gran reto, además, o sea, es un reto por todos lados, ¿sabes? Porque por un lado, o sea, nadie te releva y tienes que ser la persona de la disciplina, pero también la persona de la suavidad. Es retador, pero también fue mi elección y es mi elección de vida y estoy infinitamente agradecida de este niño maravilloso que tengo. Entonces sí, sí es difícil. Y además es difícil también cuando yo, bueno, pasa que en Bambula entra un tercio de las personas, las despidieron, entraron en un proceso, la empresa empezó en proceso de reestructuración y mi equipo fue afectado increíblemente, quedaron 6 solamente del equipo mío y al ser mamá sola, sabes, cuando la responsabilidad recae sobre vos, vos sos la única proveedora y entonces y pierdes tu trabajo, muchas cosas empiezan a pasar por tu mente, ¿sabes? Te estresas un montón y cuáles son las decisiones que tengo que tomar, lo tengo en la guardería sí o no, puedo seguir pagando, pero si lo tengo en casa no puedo buscar trabajo, bueno, empiezan muchas cosas, muchos factores a jugar ahí y en física y en tu mente también empiezas a preguntarte muchas cosas, ¿no? Para mí o sea, los meses que no tuve trabajo fueron unos meses difíciles.
Sí, tú tomaste una actitud muy valiente al compartirlo, al no dejar que todo lo que te estaba afectando se quedara dentro de ti. ¿Cómo fue eso? Pues mira, sí, lo que pasa, y hay algo, yo lo pensé mucho, la verdad, porque además salir al mercado laboral y decir, me hicieron redundante, porque además frente a la redundancia hay un estigma, ¿no? O sea, si le hicieron redundante será por algo, porque no es lo suficientemente buena y tal. No fue una decisión fácil, pero bueno, yo nunca he sido una mujer de guardarse o de tragarse la vulnerabilidad. Siempre he estado como en ese estado, o sea, siempre, siempre he querido, siempre he indagado sobre mi propio bienestar, sobre mi propio ser, tratar de mirarme hacia adentro en la medida de lo posible, con las herramientas que tengo y a veces obviamente buscando ayuda. Y lo que me ha pasado digamos, el journey que he tenido en LinkedIn ha sido muy interesante porque yo pongo un post en mayo diciendo, esto me ha pasado, estoy buscando trabajo y, sabes, como que lo publico y me encuentro con una comunidad increíblemente generosa. Mucha gente me contactó para, o sea, para ofrecerme su apoyo, pero también como, mira, tengo esta idea, tengo esta idea de trabajo, o te puedo recomendar acá, o te sugiero esto. Inclusive una mujer maravillosa me mandó un mensaje diciendo que yo he pasado por esto, no pierdas la esperanza, sigue intentándolo, vas a llegar. Y un poco como prediciendo lo que me iba a pasar, que efectivamente, o sea, como que vas a hacer algunas entrevistas y te vas a sentir rechazada y todo eso. Bueno, pero esto me pasó y me dio mucha energía y mucha fuerza, pero también fueron 3 meses, 4 meses de estar buscando, ¿sabes? Que llega un momento en el que pues, te pesa ya, o sea, como que mandas no sé cuántas hojas de vida mandé, empiezas a pensar, bueno, necesito... ¿Cuántas hojas de vida escribiste más bien? Bueno, la verdad tenía 3, o sea, mi estrategia inicialmente, yo tenía como 3 Me perfiles. encanta lo que dices, mi estrategia. Sí, bueno, porque juiciosita me senté a hacer un plan, pero tenía 3 perfiles, hice 3 hojas de vida para eso. Luego me di cuenta que uno de esos perfiles que yo quería, o sea, que había diseñado, pues no era realmente lo que yo estaba buscando, lo que quería. Entonces dije, bueno, yo sí necesito un empleo, pero no tiene sentido que me vaya por esta rama porque no es lo que quiero, lo que necesito en este momento. Me cuestioné esa decisión, pero dije, bueno, ya, me quedan estos 2 perfiles. Yo tenía en ese momento, Bumble además había pagado por un coaching, career coaching, para las personas que nos hicieron redundant. Entonces tenía esta persona que me estaba ayudando también con el tema de las entrevistas pero curiosamente cuando ya vio mis hojas de vida dijo, bueno, aquí no hay nada que yo pueda hacer, o sea, está muy bien, que eso para mí fue como chévere. Y ya me quedé con estos 2 perfiles y lo que empecé a hacer fue como mirar quiénes estaban en mi network, qué trabajos, si esas personas que estaban en mi network estaban trabajando en empresas para las que yo quería trabajar, por ejemplo, si esas empresas estaban ofreciendo cargos a los que yo me podía presentar. Y es fue como, sí fue un ejercicio juicioso de mirar quién me puede ayudar y estar dispuestos a tocar y a pedir ayuda, ¿sabes? Que no es tan fácil. No es tan fácil porque es como mostrar de nuevo tu vulnerabilidad. Pero esa fue mi opción. Sin embargo, sabes que era increíblemente competitivo, había mucha gente que lo habían hecho redundant de otras empresas. Entonces mandaba muchas hojas de vida en muchas ocasiones y pues nada, no había respuesta, no había nada. Y ya lo de empezar a utilizar, no utilizar, pero como recurrir a las personas que conocía ya fue como el último recurso. Y yo sentí que en ese momento las cosas era mucho más efectivo en ese sentido.
Y de hecho el trabajo que tengo, el empleo que logré ahora es a través de una de estas personas. Y bueno, y emocionalmente, o sea, eso es muy duro, como mencionabas, la relación con el niño, el trabajo, o sea, el no trabajo, toda esa tensión, ¿cómo lograste personalmente? Porque bueno, hacia afuera tienes una estructura muy clara, pero internamente es difícil, ¿no? Fue muy, 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 muy difícil porque, bueno, Matías siguió yendo a la guardería, dije, este es el tiempo que necesito para hacer las aplicaciones, pero te sientes cansada, ¿sabes? Como que estoy enviando aplicaciones, estoy leyendo, a veces te confundes con todas las aplicaciones que ves, o sea, con todos los job descriptions que estás leyendo, no es fácil. Está la presión de que se me está acabando la plata, es decir, como que o sea, tenía que seguir, los gastos seguían, o sea, los gastos hay que seguirlos haciendo, hay No que seguir tenías comprando papito, las no cosas. tenías amigui, no tenías novio, nadie que te dé. Nadie, entonces era como, bueno, y me tocó tomar medidas como, el apartamento tiene 2 habitaciones, alquilé una de las habitaciones, por ejemplo, y hablando con una de las mamás de la guardería me dijo, bueno, utiliza Universal Credit, porque tienes un niño menor de 3 años, esto es lo que yo hago y ella me dio un poco de orientación sobre las posibilidades. Y te voy a ser sincera, yo tenía una chica que era mi contadora y ella me dijo, no te metas en Universal Credit, no lo hagas, eh, como unas recomendaciones técnicas por qué no hacerlo. Y yo lo pensé mucho, pero dije, bueno, mira, no puedo esperar a que se me terminen los ahorros y además está todo el estigma por aplicar a beneficios, ¿no? Claro. Y entonces me tocó sacudirme esto porque dije, bueno, necesito ayuda. Yo creo que la lección más grande de todo esto es como aceptar que uno necesita ayuda y que no lo puedo hacer todo solo. Y bueno, hice la aplicación, efectivamente, pues gracias a Dios me ayudaron allí. Esto ya, como ya tengo empleo, esto ya se canceló, pues. Eh, pero en ese momento me sirvió mucho. La directora de la guardería me dijo, mira, aplica por este free childcare algo y yo nunca había pedido beneficios, nunca había, o sea, como que también era un tema de orgullo, como yo nunca he tenido que acceder y es como bájate de ahí. Entonces, eso por un lado, pero también como que estar constantemente pensando en estrategias, en qué hago, en qué va a pasar, estar preocupado. Yo empecé a dormir mucho. Obviamente no tenía trabajo, no estaba madrugando, entonces yo estaba durmiendo bien, pero sentía mucho cansancio y yo en algún momento dije, pero esto debe ser por las aplicaciones porque estoy haciendo y emocionalmente como agotada. Y empecé a sentir taquicardia y empecé a sentir como unos síntomas aquí físicos y yo dije, no, pues yo voy a ir al médico, a lo mejor es algo que me está pasando. Solamente cuando fui a hablar con la doctora en ese momento caí en cuenta de que muy probablemente tenía ansiedad y ella me dijo, es que tienes síntomas de ansiedad iniciales, pues los primeros síntomas de ansiedad, yo te recomiendo que descanses. Y pues ya, esto fue como, wow, fue como, necesito descansar, necesito no pensar en que tengo que conseguir un trabajo, necesito, o sea, sí, tomar las cosas un poco más con mucha tranquilidad. Entonces ya tenía como estos recursos allí que me iban a evitar que me gastara todos mis ahorros. Y, y entonces hice cuentas muy juiciosa, dije, bueno, yo puedo estar sin trabajo hasta enero, entonces me voy a tranquilizar. Y planeé unas vacaciones a Francia, donde unos amigos, a visitar a mis familiares que viven en París. Y nos fuimos, Matías y yo, 15 días a Francia, ¿sabes? A tener un respiro. Hola. Sí, a comer rico en Francia. Y en todo lo que cuentas, suena tan fácil pero no es, ¿no? No, no, no es tan fácil. Mira, ya haciendo este recuento de vida tan especial, ¿te acuerdas de la niña en Buga? ¿Cómo la ves ahora? Bueno, esa niña, pero mira, qué interesante que me hagas esa pregunta, porque yo no vuelvo a pensar en esa niña por un tiempo. Y en este proceso esa niña no estuvo, digamos, presente conscientemente.
fue solamente porque cuando yo, claro, cuando mi GP me dice esto, como tienes early signs of anxiety, yo dije, wow, o sea, voy a buscar ayuda también prontamente y empecé a hacer terapia. Y eso fue una de las primeras preguntas que me hizo el terapeuta. Me dice, ¿qué ha pasado con tu niña? Sí, mira, y entonces Wow, mira, ya me voy a graduar yo también entonces. Yo creo que podrías. Esta tertulia se convierte en otra cosa. Le vamos entonces, la terapia en vivo. Y entonces empezamos a hablar un poco de terapéuticamente de la niña, ¿no? ¿Quién es? Y porque hay una vaina muy increíble y es que y uno no se da cuenta, y es que parte del reconocimiento propio, como la propia valía que uno tiene, está de alguna manera derivada del trabajo. El trabajo es tan importante para uno que cuando pierdes el trabajo, hay una parte de ti que se queda como, ¿y yo quién soy? El trabajo de alguna manera nos define. Y es por eso que estar sin trabajo cuesta tanto. Y es por eso que cuando además buscas un empleo y dices, yo soy todo esto y yo soy apto para el trabajo que usted ofrece y no te lo dan, es como un rechazo a quien es uno mismo. Y esto fue un insight, como un gran aprendizaje de, pues un poco reflexionando y hablando con alguien de esto, o sea, como esto es lo que pasa, esto es lo que el trabajo significa para uno. Entonces, cuando mi terapeuta me pregunta por esta niña, empezamos un poco a explorar quién soy, quién era yo y a dónde ha llegado. Y bueno, y eso ya se empieza a entretejer, o sea, se entreteje en una cantidad de cosas. Pero esa niña hoy está muy contenta. Ah, qué bien. Está maravillosamente contenta. Está bailando salsa, además. Además, mira, hablando de la niña y tu niño, tu hijo te ha dado mucho, te ha dado ese centro y también ese norte, ¿no? Para seguir. Sí. ¿Cómo has manejado uno de los temas que como padres latinos en un ambiente británico, el idioma? A Matías se le habla en español. Yo le hablo español en la casa, todos en español, y cuando nos vemos con mi familia aquí en Londres, siempre se le habla español. Pero bueno, él está ahorita, como está en la guardería todo el tiempo, entonces, que es muy fácil para él, y bueno, el inglés va a ser su primera lengua. No su primera lengua, pero como el idioma predominante. Pero bueno, se le habla en español. Y la música que escuchamos en español, la salsa rigurosamente en esta casa, no sé. No, religiosamente, no rigurosamente. Bueno, religiosamente. No, sí, la salsa está presente y bueno, todas las canciones para niños, todas son en español. Muy bien. ¿A qué juegan con él? ¿A qué jugamos? Sí. Bueno, a Matías le encanta leer, entonces leemos un montón. Últimamente jugamos al trencito y todo lo convierte en un tren. Entonces pone cajas juntas y hoy justo me dijo que me tenía que meter en una de estas cajitas. Me cabían 2 pies. Y ya. ¿A qué más jugamos? Jugamos a corretear. Me encanta alzarlo, ya está muy pesado, pero le puedo dar volteretas todavía, le encantan. Bueno, jugamos y cocinamos juntos, que sirve muchísimo cuando tú estás tratando de hacer la comida y él está por ahí, entonces él tiene su propia cocina o si no, a veces viene y me ayuda. Tenemos una torre Montessori y se sube en su torre y está a la altura mío en el mesón de la cocina y ahí cocinamos. Muéstranos tu tacita. Aquí en la tertulia pues siempre compartimos un tecito, un cafecito. Cuéntanos qué Mira, tienes. esta es Matías. Ya, este es un vaso que hizo mi prima cuando Matías cumplió 1 año, que mis primos le organizaron realmente su fiesta de cumpleaños y nos dieron sorpresa. Y esta fue mi sorpresa. Qué hermoso. Mira, ya para despedirnos, una super tertulia conversando con Angélica Quintero, latinoamericana, colombiana, salsera. Y bueno,
¿Qué mensaje le das de toda esa experiencia tuya que te ha tocado? ¿Qué le podrías decir a la comunidad, a gente como tú, como yo, que a veces pasamos por eso o mucho más frecuente de lo que a veces queremos admitir, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que yo aprendí de ese proceso. Una, no, o sea, cambiar la narrativa propia, ¿sabes? Uno siempre tiene esta voz interior y generalmente esta voz interior, a mí me pasa, que es muy negativa. Entonces, conscientemente empezar a decir, pero tú eres esto, tú eres, o sea, cosas positivas. Siempre llénate de cosas positivas, de amor, ¿sabes? Como refuerza un poco porque es difícil el tema de buscar empleo. Eso es una cosa. Lo otro es que tú no eres el trabajo. Digamos que o sea, tú lo que haces es como tú eres la persona que trabaja, tú posibilitas ese trabajo, tú haces que ese empleo pueda suceder. Tú no eres, y es muy, muy, muy fácil crear la propia valía a partir del empleo que uno tiene. Uno es y se define. Y a veces cuando te pregunto, ¿y tú qué haces? La gente, ¿no? No, pues yo soy analista de datos, o mire, yo soy esto. O sea, que nos define el empleo. Entonces yo creo que desprendernos un poco de eso y empezar a mirar quiénes somos nosotros individualmente. Eso es súper, súper importante. Que no te dé miedo ser vulnerable, ¿sabes? Como y que no te dé miedo pedir ayuda, recibir ayuda y expresar, o sea, ser vulnerable es contar a tus amigos, a tus familiares, o sea, como hay que hablar, yo siento que hay que contar, hay que sacar, hay que verbalizar y sacar las cosas y maximizar, o sea, vea tus relaciones de LinkedIn, hay gente maravillosa, a mí me ayudaron muchísimo, 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 entonces también utiliza la red. Ya estoy utilizando, o sea, estoy usando la palabra utilizar, pero no de manera como, sí, Utilitaria, sino. utilitaria, exacto, como apóyate en estas personas porque se puede. Y piénsate también qué quieres hacer, mira las empresas para las que quieres trabajar, hay empleos en los que yo puedo aplicar, ¿quién me podría ayudar? O sea, construye tu red de apoyo. Yo creo que eso es súper, súper importante. Y ocúpale, dale tiempo un poco a tu CV. Yo entiendo que los reclutadores o las personas que están mirando las hojas de vida probablemente se demoran 3 minutos, pero hay que dedicarle tiempo al CV, sobre todo a tener uno que es como la base, el máster, muy bien puesto. La primera página es súper importante y ahí ya puedes empezar a variar. Bueno, ¿qué más? ¡Qué maravilla! Primero que todo, pues felicitarte por todo el Gracias. proceso de crecimiento, ¿no? Y de levantar. Yo me imagino eso como saltando obstáculos, ¿no? Como en esa carrera que uno hace, tiene, que es la vida, ¿no? Pues sí, es un poco, pero bueno, esos obstáculos me llevaron a este lugar maravilloso que tengo ahora, este empleo maravilloso de Forge, que es la empresa para la que trabajo ahora. Llevo 2 semanas y feliz, 2 semanas y media. Y, sabes, como muy agradecida, muy feliz de haber llegado y además porque entendieron absolutamente mi proceso, fueron divinos, o sea, como que entendemos que estar sin trabajo por algún tiempo es difícil, tómate las vacaciones, o sea, te vemos después, no te preocupes, sabes, como, y en ese momento de tanta vulnerabilidad, de tanto cansancio, fue increíble poder encontrar gente tan cálida y humana. Fabuloso. Sí, fue un regalo del universo. Y bueno, y tú eres un regalo para compartir esas experiencias que además son tan inspiradoras para todos, ¿no? Ay, tan bella, gracias. Pero yo creo que es como la vida misma. O sea, pues yo espero que le sirva a alguien lo que estoy diciendo. Por lo menos a mí. Sí, bueno, eso es importante. Sí, Que le sirva bueno, a y alguien. amigos tertulieros, muchísimas gracias. Hemos conversado, disfrutado esta tertulia como ninguna con Angélica Quintero. Gracias por Ay, acompañarnos. muchísimas gracias a ti por la invitación. Muy feliz de haber estado aquí. Y bueno, a los amigos tertulieros, nos vemos la próxima semana en otra sesión de estas sabrositas para conversar. Chao. Chao.